Hoy vamos a hablar de la circulación, pero nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la circulación de las arterias de las extremidades inferiores. Las arterias, yo quiero recordar que son las que llevan la sangre con oxígeno y nutrientes. Esa es la sangre que viene directamente del corazón. Esta es la circulación que podríamos decir más importante para preservar un miembro, para preservar las extremidades inferiores. A veces esa circulación puede verse afectada. ¿En qué pacientes se afecta la circulación arterial? Normalmente se afecta en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen hipercolesterolemia, es decir, el colesterol muy alto, en pacientes obesos. Estos pacientes tienen un riesgo alto de desarrollar esta enfermedad, y también los pacientes o las personas que van entrando en edad. La enfermedad arterial periférica se produce básicamente por una acumulación de grasa, una calcificación de las paredes de las arterias. Cuando se produce esa acumulación de grasa, se va disminuyendo el espacio por donde la sangre puede pasar, y eso trae como consecuencia que los tejidos reciban menos oxígeno y menos nutrientes. La enfermedad arterial periférica normalmente tiene sintomatologías. El paciente puede sentir lo que nosotros le llamamos claudicación intermitente. Este es un paciente que va caminando y después de cierto tiempo tiene que pararse porque le duelen, porque le arden, porque se siente cansada las piernas. Normalmente se presentan estos síntomas en el muslo, en el glúteo, en la pierna y en el pie. En ese orden se va desarrollando pues toda esta sintomatología. Lamentablemente solamente un 10 a un 15% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica o que tienen un daño de las arterias en donde no circula bien la sangre, solamente el 10% desarrolla una sintomatología clásica de claudicación intermitente. El 50% de los pacientes no presentan ninguna sintomatología. Un 40% pues presenta síntomas muy inespecíficos, muy difícil de evaluar de una manera clínica. Lo más difícil es diagnosticar esta enfermedad. Normalmente esta enfermedad pues puede ir acompañada también de otros daños, principalmente en las arterias coronarias. Los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica también tienen un alto riesgo de morir. La mortalidad en estos pacientes es muy alta. Por eso es la premura de hacer un diagnóstico rápido, temprano, para tratar la enfermedad. El diagnóstico lo podemos hacer con diferentes métodos. Existen los métodos no invasivos, es decir, son métodos que no se necesita hacer ninguna punción, que no se necesita hacer ninguna apertura de la piel para tú hacer el diagnóstico. Está el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo se hace con una máquina que no es muy cara y puede ser evaluada por cualquier médico. Normalmente cuando este índice es menor de 9, estamos frente a una patología. También tenemos el volumen de pulso, que también es evaluado por una máquina. Es un método no invasivo y nos dice mucho de cómo puede estar la circulación arterial en las extremidades inferiores. Existe también el ultrasonido con Doppler. El ultrasonido con Doppler normalmente nos puede decir hasta en qué lugares puede haber una placa de grasa que esté obstruyendo la circulación arterial. Después tenemos los métodos invasivos. Está el famoso angiograma. En este nosotros inyectamos medio de contraste al paciente y este medio de contraste pues va pasando por las arterias y nosotros con un aparato especial pues detectamos en qué lugar exacto está la obstrucción. Cuando ya estamos frente a un paciente con una enfermedad arterial periférica, debemos hacer un diseño de tratamiento. Los tratamientos pueden ser medicamentosos
o también procedimientos quirúrgicos. Normalmente esto los hace el cirujano vascular. Señores, en el próximo segmento le presentaré a nuestro invitado de hoy, que es un paciente con una enfermedad arterial periférica, es un paciente diabético, un hombre joven que tenía todos estos síntomas y estos signos que acabamos de mencionar. En la enfermedad arterial periférica, lo que sucede es que la sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes no llega en suficiente cantidad en las extremidades inferiores y esto provoca daños permanentes a los tejidos. Una de las enfermedades que se correlaciona y que va casi siempre de la mano con la enfermedad arterial periférica es la diabetes. En el caso de hoy es un hombre joven con una enfermedad arterial periférica severa que llegó a nuestra consulta con lo que se llama claudicación intermitente. La claudicación intermitente es que este señor, cuando caminaba unos 30 o 40 metros, sentía un cansancio, un ardor, una quemazón en sus piernas, principalmente en los glúteos, en los muslos. Esto le imposibilitaba la marcha y el paciente tenía que pararse. Cuando se paraba, el malestar mejoraba, pero automáticamente volvía a caminar la misma distancia, volvía a sentir el mismo malestar. Eso trajo como consecuencia un cambio en la marcha, eso trajo como consecuencia que este paciente no pudiera realizar sus actividades diarias de la vida, como por ejemplo trabajar y hacer sus labores en la casa si tenía que hacerlas. Poco a poco la enfermedad fue progresando. Dijimos en el segmento anterior que cuando esta enfermedad progresa puede obstruir completamente el flujo de la sangre y los tejidos se pueden necrosar o pueden morir. El paciente de hoy fue sometido a lo que se llama un tratamiento de dilatación de las arterias, es decir, un tratamiento percutáneo, un tratamiento de cateterismo de las extremidades inferiores. Se le colocaron 2 stents, que eso es un dispositivo que permite que las paredes de las arterias se mantengan abiertas para que fluya la sangre en la cantidad necesaria para los tejidos y mantener la vida de los mismos. Este paciente, después de este procedimiento, fue medicado y mejoró su sintomatología, mejoró la circulación de sus piernas y hoy en día puede tener una vida más o menos normal. Señores, en el próximo segmento tendremos una entrevista con el paciente de hoy y hablaremos un poquito más de la enfermedad arterial periférica.